Bueno, vamos a dar curso a la primera conferencia de este simposio, titulada Factor ovárico, actualización en el diagnóstico y tratamiento. A cargo del doctor Marcelo Barrionuevo, especialista en medicina reproductiva, director médico de IVF Florida en Estados Unidos. El doctor Barrionuevo se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Luego realizó su residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital Sinai de Detroit, Michigan. Se especializó en endocrinología reproductiva e infertilidad en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, Florida. Es profesor de ginecología, obstetricia y medicina reproductiva en las universidades de Miami, Florida International University y Florida Atlantic University. Es socio fundador y actual miembro de la comisión directiva de ALMER, Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, y es expresidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Miami, Asociación de Obstetricia y Ginecología de Fort Lauderdale y de la Asociación de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad de la Florida. Es un placer para nosotros tener al doctor Marcelo Barrionuevo a cargo de la primera conferencia. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación o la introducción. Estoy compartiendo la pantalla para poder hacer esta charla lo antes posible. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un placer poder estar con todos en esta charla. Yo sé que la modalidad virtual es un dolor de cabeza en muchos aspectos, pero nos permite también poder hacer otras cosas que también son importantes desde la distancia. Estoy teniendo algún problemita acá con la presentación para poder abrirla. Voy a ver si puedo cambiar un poco esto y luego empezar a hacer esta charla. Vamos a ver si es que esto... Doctor, Sí, pruebe con F5. no, lo tenía bajado, disculpen las Estamos. technicalidades, se me congeló la pantalla y no podía hacer más nada, pero acá estamos. Bueno, lo que se me pidió hablar hoy a mí es del factor ovárico. El factor ovárico, obviamente, desde el punto de vista reproductivo, es lo que voy a tratar de compartir con todos ustedes y espero, bueno, que podamos charlar un poquito más al final de la charla. Ningún conflicto de interés para declarar. Y lo otro que es muy importante es aclararles que toda la presentación la voy a hacer en el idioma nuestro, que es el español o castellano, y las diapositivas las tengo todas en inglés por un tema de cómo vengo haciendo presentaciones desde que me mudé a Estados Unidos. El tema del factor ovárico obviamente es un tema de cómo hacemos para determinar qué se refiere al factor ovárico. Los ovocitos tienen en teoría 23 cromosomas X y el esperma portaría el cromosoma masculino o femenino para poder determinar qué es lo que va a terminar de ese embrión, pero es muy difícil poder saber, obviamente, cómo elegir el ovocito, cómo predeterminar el ovocito que se va a ovular en ese mes, o sea que es crítico que este ovocito tenga cromosomas normales. Es muy importante cuando estudiamos la reserva ovárica entender por qué la estudiamos, cómo la estudiamos y cuándo la debemos estudiar, como también los resultados que arroja el estudio de la reserva ovárica, que definitivamente no nos van a decir todo lo que queremos saber, porque tienen limitaciones en cuanto a los estudios que hacemos, en cuanto al potencial reproductivo y en cuanto a las alternativas de tratamiento. El número total de folículos primordiales y de células germinales que tienen un potencial de reproducción es lo que se conoce como reserva ovárica. Hay diferentes definiciones, pero podemos prácticamente considerar lo que acabo de decir como lo que vamos a entender por reserva ovárica. La reserva ovárica, desde el punto de vista funcional,
va a disminuir con la edad cronológica de la paciente. Es muy importante que todos entendamos esto, independientemente de cómo sea el aspecto de la paciente. La cronología es lo que marca la funcionalidad de sus ovocitos. El propósito de determinar la reserva ovárica es prácticamente el poder predecir qué tipo de protocolos de estimulación usaríamos en estas pacientes. Luego, el propósito de los protocolos de estimulación ovárica es el de estimular un número de ovocitos adecuados sin comprometer la calidad de los mismos. ¿Cómo entendemos la reserva ovárica? Bueno, desde el momento de la vida intrauterina, en los ovocitos de esta futura paciente existen más o menos 7 millones de ovocitos. En el momento del nacimiento quedan a 2 millones, en la pubertad hay 400.000, y la cantidad de ovocitos que se pueden ovular en la vida reproductiva de una mujer, obviamente van a ser alrededor de 400 o 500 ovocitos. Esto no ha cambiado con el correr de los siglos, o sea que es algo que no nos debe asustar porque siempre fue así. Es importante que las pacientes entiendan este concepto. A su vez, la variabilidad que existe entre cada mujer de la misma edad cronológica es algo que lo tenemos que interpretar y transmitírselo a nuestras pacientes. En cuanto a los estudios de euploidía de los ovocitos, en este estudio por ejemplo, se ha demostrado, después de analizar más de 3.000 ovocitos no fertilizados, que el grado de euploidía o aneuploidía comienza a disminuir después de la edad de 35 sobre todo, más aún en la edad de 40. Y a la edad de 45 es bastante crítico el poder encontrar ovocitos euplodios para combinarlos con esperma, que esperemos sean euplodios también. Por lo cual tenemos que también entender el concepto de dónde vienen las pérdidas de embarazo y por qué los números son aproximadamente de un 10% cuando estamos hablando de pacientes entre los 25 y 30 años y por qué el riesgo de pérdida de embarazo aumenta drásticamente a un 54-55% a la edad de 45 años. Acá puse abajo la definición de fecundabilidad y la definición de fecundity para que podamos hablar de lo mismo cada vez que nos refiramos a estos dos términos. Fecundabilidad es la probabilidad estadística de tener un embarazo en cada ciclo menstrual cuando todo está normal en la pareja y están intentando todos los meses. Fecundity se refiere al potencial de tener un nacido vivo. Entonces, los números son un poquito diferentes. En cuanto a fecundity, en la edad de 24 años hay como un 25% de probabilidad de nacido vivo, a la edad de 34 años hay 16%, y obviamente después de los 45, 2%. Ahora, cuando hablamos de fecundabilidad, es la probabilidad estadística de embarazarse cada mes. Cada mes, obviamente, el reloj biológico nos va a determinar, como en este esquema que he tratado de ilustrar, la cantidad de ovocitos presentes de acuerdo a la edad cronológica de la mujer y la probabilidad estadística de que en cada una de estas edades podamos encontrar ese ovocito con 23 cromosomas que nos pueda dar un embarazo. Es un 20% la probabilidad de embarazo en la década de los 20, es un 10% la probabilidad de embarazo cada mes en la década de los 30 y es un 5%. Ilustrativamente, lo que le digo a muchas de mis pacientes es que en la década de los 20 quizás existan alrededor de 1.000 ovocitos que el ovario pierde para poder elegir uno, el que va a ser ovulado. En la década de los 30 quizás podamos hablar de 100 ovocitos y en la década de los 40 quizás podamos concentrarnos en unas docenas de ovocitos cuando tratamos de entender cuántos ovocitos podemos capturar en reproducción asistida de alta complejidad. Ahora, siempre empiezo con mis pacientes explicándole la probabilidad estadística de embarazo cada mes, de acuerdo a la edad cronológica de la mujer, y de ahí en adelante trabajamos para aumentar esa probabilidad estadística. Es decir, que la edad cronológica es el factor más importante en determinar el potencial reproductivo de todas las mujeres. Los estudios que hacemos de reserva ovárica nos sirven para determinar protocolos de estimulación. Entonces, obviamente, las chances de embarazo van a ir en descenso, las chances de infertilidad van a ir en ascenso, el punto de mayor cruce es después de los 40 años, pero como mencioné antes, en los 35 ya existe una caída marcada del potencial reproductivo. Ahora, este potencial reproductivo puede ser evaluado por factores de estudios bioquímicos o de imágenes. En los bioquímicos me voy a concentrar nada más que en el estudio de folículo estimulante que se debe pedir junto con el estradiol al comienzo del ciclo menstrual, el estudio de la hormona antimileriana que se puede pedir en cualquier momento del ciclo y el estudio del conteo de folículos centrales que se hace con ecografía también del día 2 al 4 del ciclo menstrual.
En cuanto a la folícula estimulante, que se mide el día 2 al 4, es el estudio más usado en general por todo el mundo, aunque tiene un valor muy limitado desde el punto de vista de el mismo ciclo cuando uno lo pide y entre ciclos de la mujer, por lo cual no es un estudio importante para determinar la reserva ovárica. Tampoco me puede predecir cuáles van a ser las respondedoras pobres, salvo que la folícula estimulante esté muy elevada, entonces vamos a saber que existen muy pocas chances de que existan ovocitos para ser capturados. Tampoco nos puede predecir la falta de embarazo o cualquier tipo de relación con un embarazo, salvo que el nivel sea demasiado alto y temamos de que incluso existan cancelaciones. Lo que hay que tener muy presente y que también ocurre con el conteo de folículos centrales y la hormona antimülleriana, no vamos a esperar un ciclo en donde exista una hormona folículo estimulante de valor normal para recién buscar un embarazo, porque esto no me cambia la estadística y lo que estamos haciendo es perdiendo ovocitos valiosos en donde, como mencioné antes, la calidad del ovocito es lo más importante. En cuanto a la hormona antimileriana, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una glicoproteína que la producen las células de granulosa y en folículos preantrales y antrales de 2, en realidad 10 milímetros, y son estos folículos antrales los que más producen hormona antimileriana en la mujer. En cuanto al pool de ovocitos o futuros ovocitos, la hormona antimileriana realmente comparada con otros marcadores como inhibina A, inhibina B, tiene muy poca variabilidad en el ciclo menstrual y también en diferentes ciclos menstruales, por lo cual es la hormona de elección para poder determinar la reserva ovárica de toda paciente que estemos estudiando. También es muy importante tener en cuenta, basado en este estudio de 42 mujeres, en donde fue prospectivo con distintos tipos de anticonceptivos, ya sea pastillas o parches o anillos vaginales, en donde pacientes que estaban usando anticonceptivos hormonales pueden tener una disminución del nivel basal de hormona antimileriana de hasta un 50%. Como podemos ver acá, la caída de la hormona antimileriana con las pastillas, los parches y el anillo vaginal. En algunos casos, de un 4% podemos estar detectando la mitad, un 2%, perdón, no 4%, una hormona antimileriana de 4 o de, perdón, o de 2, podemos quizás ver que en los anillos vaginales anticonceptivos no sea tan marcada, pero en general. Por lo cual, si estamos buscando el nivel hormonal adecuado, quizás debieran parar las pastillas anticonceptivas por 2 meses, aunque desde el punto de vista práctico no nos dice nada, porque son pacientes que sí tienen una hormona antimileriana baja y estamos buscando una normal para ver cómo las aconsejamos. Hay que tener mucho cuidado de no perder tiempo con estas pacientes que pueden tener en definitiva una baja reserva ovárica y estamos perdiendo mucho tiempo. La hormona antimileriana puede ser medida en cualquier parte del ciclo menstrual, como les mencioné antes, tiene una correlación lineal con respecto a la respuesta de la estimulación con gonadotrofinas, también tiene una correlación lineal con respecto al conteo de folículos antrales y a la cantidad de ovocitos que se pueden aspirar. No tiene una correlación respecto al embarazo, o sea que no podemos decir a nuestras pacientes cuáles son las chances de embarazo en base a un nivel hormonal. Y lo que sí podemos entender comparando con otros marcadores, fundamentalmente el conteo de folículos antrales, es que quizás la disminución de la hormona antimileriana esté precediendo a la disminución de los folículos centrales quizás en un año. Así que no podemos asumir de que la reserva ovárica es normal porque el conteo folicular es normal cuando la antimileriana está disminuida y en realidad viceversa. Cuando hay disminución de los marcadores no los podemos ignorar. El conteo de folículos centrales, como dije antes, y para unificar criterios, son los folículos de ambos ovarios y la suma de los mismos de 2 a 10 milímetros de diámetro. Existe muy buena correlación entre distintos ciclos de la misma paciente y entre distintos operarios que estén midiendo este tipo de folículos. El conteo de folículos centrales tiene una correlación también directa con el número de ovocitos que se pueden aspirar en respondedoras pobres o en respondedoras normales. ¿Por qué digo esto? Porque en las respondedoras abundantes o hiperrespondedoras, por lo general los protocolos de estimulación están ajustados para evitar la hiperestimulación, por lo cual no podemos calcular el número de ovocitos y muchos de estos ovocitos en las hiperrespondedoras
no van a tener la calidad que estamos esperando, por lo cual el número no me relaciona en absoluto la calidad de los mismos. Acá podemos ver que el conteo de folículos centrales también, de acuerdo a la edad cronológica de la mujer, en los 20, 30 o 40, va a tener mayor o menor cantidad de acuerdo a la medida de los operadores. Si tratamos de pronosticar los protocolos de estimulación, que es para lo único que sirven estos marcadores, y evaluar las pacientes que creemos van a ser pobres respondedoras, respondedoras normales o hiperrespondedoras, podemos ver que la folícula estimulante realmente, a pesar de que es la más pedida de todas, no tiene ningún valor significativo, a diferencia de la hormona antimileriana y el conteo de folículos centrales, que sí nos están diciendo cuáles pueden ser las respondedoras pobres, normales o las hiperrespondedoras. Es muy importante conocer esta información para poder educar a nuestras pacientes. En cuanto a este estudio, ahora que está en la imprenta del 2021, lo pueden leer para aprender un poquito más, como hacemos todos de los últimos artículos, en cuanto a la validación del estudio de la hormona antimuleriana, de acuerdo a cómo se la está midiendo en distintos lugares del mundo, y que sí se puede determinar que el conteo el valor de la hormona antimuleriana en las respondedoras pobres, y en este artículo definen menos de 4 ovocitos aspirados, está correlacionado con un promedio de hormona antimuleriana de menos de 1, 0.99, a diferencia de 2.83 con una media de 2.4, que es lo que se presenta en respondedoras pobres, normales o de hiperrespondedoras. Entonces, es un artículo muy interesante para leer, resumiendo un poco la validación de por qué este estudio de reserva ovárica es muy importante para pronosticar protocolos de estimulación. Los criterios de Bolonia de R del 2011 nos permiten unificar algunos criterios en cuanto a lo que se conoce como respondedoras pobres. Se define respondedora pobre cuando 2 de estos 3 factores se encuentran presentes, ya sea que la mujer tenga más de 40 años con todos los otros estudios normales, o se hayan capturado menos de 3 ovocitos en una estimulación convencional de in vitro, o que tengamos estudios de reserva ovárica de conteos foliculares o de hormonas antimulerares anormales. O sea, 2 de estos 3 criterios estarían definiendo una respondedora pobre. O una paciente que ha sido estimulada con protocolos máximos de inducción de ovulación y que ha tenido, obviamente, respuesta ovárica pobre. Entonces, cualquiera de estos criterios nos dan una idea de cómo aconsejar a nuestras pacientes desde el punto de vista de resultados en cuanto a la cantidad de ovocitos a aspirar. Ahora, es muy importante también aclararle a las pacientes y nosotros, recordarnos constantemente que tanto las respondedoras pobres como las pacientes que tienen disminución de la reserva ovárica con los estudios que hacemos, de ningún punto de vista está indicando que no van a poder concebir, independientemente de la respuesta previa o de los estudios que hicimos. Lo que sí nos da un valor más significativo en cuanto a la concepción, como dijimos antes, es la edad de la mujer. En cuanto, así como hablamos de ESRED, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva nos da una ayuda de respondedoras pobres o de inversión de la reserva ovárica en pacientes para poder explicar un poquitito esto, y nos muestra que ya sea evaluando la cantidad de ovocitos, tratando de interpretar la calidad ovocitaria o el potencial reproductivo, podemos entender cuáles serían las respondedoras pobres. Ahora, ¿cómo sabemos la cantidad de ovocitos que quizás podamos aspirar en una paciente? Bueno, mirando el valor máximo de estradiol en el ciclo de estimulación o la dosis máxima de gonadotrofina usada. Esto, si estamos revisando ciclos de estimulación de in vitro tratamientos previos y estamos tratando de predecir cuáles pueden llegar a ser los futuros resultados, no nos puede ayudar a aconsejar a nuestras pacientes. La calidad ovocitaria hoy en día, obviamente tenemos que saber el estado de euploidía y no lo podemos estudiar en el ovocito porque después no lo podemos usar. Y el potencial reproductivo es la suma de estos 2 factores anteriores, cantidad y calidad ovocitaria, y definitivamente del esperma con el que se van a combinar. Entonces, cuando estamos mirando la reserva ovárica de todas nuestras pacientes, y lo que se conoce como el reloj biológico o cualquier otro tipo de sinónimo que podamos expresar, lo que tenemos que tener en cuenta es imaginariamente qué tipo de ovocitos creemos que puede tener una paciente, independientemente del aspecto físico que tenga,
teniendo en cuenta fundamentalmente el aspecto cronológico. Entonces, desde el punto de vista de la edad de la mujer, que es el único factor que nos puede pronosticar resultados, si miramos las pacientes que están en la edad temprana, menos de 30 años o 30 a 34, podemos ver como que el semáforo está verde. Pacientes que están entrando en edades de 35, 38, 40, interpretaríamos de que el semáforo está todavía amarillo y muchos de nosotros quizás pasaríamos por ese semáforo sin problema. Ahora, cuando las pacientes, desde el punto de vista cronológico, comienzan a pasar los 43 años, y sobre todo 45, son más las excepciones. Y como dije antes, no podemos nunca decirle a una paciente que por la edad cronológica o los estudios de reserva ovárica que hicimos no se va a poder embarazar debido a esos hallazgos, porque tampoco podemos saber cuándo este ovocito euploideo va a ser liberado, encontrado por el esperma, fertilizado y un embrión euploideo nos va a dar lo que tanto deseamos todos, que es un nacimiento vivo. Entonces, cuando evaluamos los marcadores de reserva ovárica, lo que hay que tener en cuenta es que no nos van a dar el potencial reproductivo de la paciente, sino los protocolos de estimulación, ya sea de baja o de alta complejidad, que vamos a estudiar. Entonces, la duda que tenemos, de acuerdo a la edad cronológica de una mujer, en todos los grupos etarios, es cómo las aconsejamos a nuestras pacientes desde el momento del uso de anticonceptivos, porque no buscan embarazos, a cuando la paciente está buscando embarazo y qué repercusión va a tener esto en cuanto a su potencial reproductivo. Y también que sepan las pacientes y nosotros mismos, y sobre todo cómo transmitir el mensaje de que de acuerdo a la edad cronológica, con o sin marcadores de reserva ovárica normales, existe la posibilidad de tener que acudir al uso de ovocitos de donantes o de adopción, o de asumir en forma muy conforme el hecho de que esta pareja o esta paciente no va a tener nacidos vivos en el futuro, y obviamente esa decisión no es de los médicos o del equipo de reproducción asistida, sino de cada una de nuestras pacientes. Estimulaciones de los pacientes de acuerdo a la reserva ovárica es algo que lo voy a dejar para todas las otras charlas que existen en el Congreso, pero lo que marqué en esta diapositiva bastante ocupada es, si estamos mirando los factores de reserva ovárica, lo que tenemos que tener en cuenta es que el factor etario es lo más importante. Todo lo demás nos indica qué protocolos de estimulación vamos a usar en las respondedoras que son hiperrespondedoras, en las normales y obviamente en las pobres, por lo cual acá estamos viendo algunos de los marcadores que indicarían baja respuesta o reserva ovárica. Una de las alternativas es usar protocolos con dosis máximas, que obviamente depende de cada uno de nosotros cómo manejamos a nuestras pacientes y si la paciente ya ha intentado este tipo de protocolo. Muchas veces necesitan un intento con dosis altas para que se convenzan ellas y nosotros y todo el equipo de que por lo menos hicimos un intento con dosis máxima y no sientan de que no están siendo estimuladas adecuadamente. Obviamente después existen los protocolos de estimulación mínima para hacer embryo banking, que es muy común en Estados Unidos y en todas partes del mundo, con el propósito de agrupar ovocitos o embriones euploideos de varios ciclos sucesivos, incluso estimulaciones duales dentro del mismo ciclo, con el propósito de diversificar los ovocitos de diferentes ciclos o del mismo ciclo, buscando siempre ese ovocito euploideo, que lo vamos a confirmar cuando podamos tener un embrión euploideo al final del diagnóstico de preimplantación genética, el día 5 o 6 del ciclo. La vitrificación de los ovocitos es muy importante que la tengamos nosotros presente y poder transmitirla a nuestras pacientes cuando la indicación es precisa, para poder preservar la reserva ovárica cuando tenemos ovocitos con mejor potencial que lo que vamos a tener cuando estas pacientes estén pensando en buscar embarazos. En este estudio, obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se hizo el estudio, que es bastante interesante, y lo que se comparó fueron ovocitos vitrificados con ovocitos frescos, fertilizados con ICSI, y luego el propósito de este estudio era de ver cuántos ovocitos necesitamos vitrificar si la paciente o la pareja estaba buscando tener quizás un hijo o dos hijos o tres hijos,
en el caso que pudiéramos pronosticarlos en pacientes de 30 a 34, 35 a 37, 38 a 40 y obviamente 41 a 42. Esto nos sirve como guía, obviamente no es absoluto y cada paciente de la misma edad cronológica va a tener distintas cantidades de ovocitos, independientemente de tener los mismos marcadores. Ahora, ¿cuántos ovocitos son necesarios congelar en una paciente de acuerdo a que quieran tener un hijo, dos hijos o tres hijos? Eso es muy difícil de responder porque depende de la paciente o de la pareja en ese día en consulta. Si una paciente tiene una reserva ovárica muy baja en este grupo etario y le llevó a hacer 2 o 3 ciclos para conseguir 10 ovocitos, bueno, es bastante importante hacerle entender a esta paciente de que esto es lo mejor que podemos hacer y no torturarla con ciclos múltiples y económicamente y emocionalmente destruirlas en la búsqueda de mayor cantidad. Obviamente, si la reserva ovárica es normal, en este grupo etario la mayoría estamos viendo que entre 10 y 20 ovocitos es un grupo o un número adecuado para estar conformes de que están preservando bastantes ovocitos para cuando estén listas. Si estamos mirando, obviamente, este estudio y cuando la cantidad máxima de ovocitos puede representar una probabilidad estadística de embarazo muy alta para un hijo, dos hijos y tres hijos, y podemos usar 30 ovocitos. Pero en términos prácticos y en todas las clínicas con las que interactuamos, estamos viendo que el número entre 10 y 20 ovocitos es muy, muy razonable. Y en pacientes con baja reserva ovárica, un número cercano a 10 ovocitos, tenemos que hacerlas entender a nuestras pacientes que estamos todos conformes. Las conclusiones en cuanto a por qué hacemos estudios de reserva ovárica en todas nuestras pacientes. Tenemos que entender de que el uso de los marcadores de reserva ovárica tiene muchísimas limitaciones y por lo tanto no debemos basarnos en que las pacientes busquen cuándo embarazarse o cuándo no embarazarse de acuerdo a la reserva ovárica con estos marcadores, porque puede que lamentablemente pierdan el tren por culpa nuestra. Entonces, no puede servir esto para poder retardar un futuro embarazo, sobre todo en pacientes que están listas para embarazarse, pero están tratando de buscar una excusa para esperar. Y estos estudios solo nos sirven de base para poder elegir protocolos de estimulación. Estas pacientes obviamente quizás se favorezcan de congelar embriones o ovocitos. En cuanto a los beneficios, obviamente, como venimos mencionando en el transcurso de toda la charla, nos van a permitir determinar cuáles son los protocolos, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad, que podamos ofrecerle a nuestras pacientes de acuerdo a la intención que tengan de buscar embarazos, de acuerdo a la edad cronológica que tengan también. Los beneficios en pacientes que tienen riesgo de hiperestimulación ovárica son muy valiosos porque nos permiten elegir también protocolos de estimulación con los que tratemos de evitar o de prevenir o de minimizar el riesgo de hiperestimulación por estimulaciones exageradas. También vengo mencionando desde el comienzo de la charla que la educación no solamente nuestra y de nuestro equipo, incluyendo todos los que participan en el equipo, que están constantemente hablando más con nuestras pacientes que quizás nosotros mismos, debemos estar todos en la misma página para poder transmitir a la paciente el significado de la edad cronológica y el significado de los estudios de reserva ovárica. Y que la edad cronológica, a medida que va avanzando, refleja un potencial reproductivo cada vez menor, independientemente de los marcadores de reserva ovárica. Y cuando decidamos nosotros de que es pertinente hablar con nuestras pacientes de preservar ovocitos vitrificados o embriones vitrificados, también tenemos que traerlo a colación y tener mucho cuidado de no hablar siempre de vitrificación de ovocitos o de embriones con nuestras pacientes en todo momento y ponerles la presión económica, emocional y demás, de que es algo que lo tienen que hacer, porque si no, el día de mañana van a ser culpables de no haber hecho algo que le hemos ofrecido a una edad más temprana. Y con esto les agradezco muchísimo la atención, espero haberme mantenido en el tiempo que me dieron, y bueno, creo que la parte de preguntas y respuestas puede ser mucho más importante que una presentación en la que, a la que todos tienen acceso con los estudios de hoy en día, y volviendo a la modalidad virtual, esto nos está permitiendo a todos acceder a la misma información en todas partes del mundo en el mismo momento y poder compartir estos eventos así multitudinarios donde podemos
ver a viejos amigos, nuevos conocidos y, y bueno, pasar un momento agradable hablando de algo que nos apasiona, que es la medicina reproductiva. Bueno, muchas gracias, doctor Barrenuevo. Muy completa y clara la charla como siempre. Y también le agradecemos el respeto del tiempo, la puntualidad. Algunas consideraciones, preguntas del público. ¿Qué opinión le merece la clasificación de Poseidón a la hora de establecer pronósticos y... tomando mate. ¿La tiene en cuenta, la considera? ¿Se maneja solamente con la clasificación de Bologna? La aclaración de Poseidón, mirando las clases que tienen en correlación con la de los criterios de Bolonia, en definitiva nos dan la misma información. Es decir, que cualquiera de nosotros que usemos una u otra clasificación para aconsejar a nuestra paciente, estamos buscando lo mismo, que la paciente definitivamente entienda el mensaje de la edad cronológica como lo más importante y los marcadores de reserva ovárica como cómo elegir los protocolos de estimulación, pero la fecundabilidad, que es un 20% en la década de los 20, un 10% en la década de los 30, un 5% en la década de los 40, de la probabilidad de embarazarse en cada mes, no me cambia con los criterios que usemos. Y cuando usamos demasiada información, las pacientes se van de la oficina probablemente sin entender lo que tratamos de decirle. Por eso yo prefiero simplificarlo y que nosotros intelectualmente utilicemos una u otra clasificación para que el mensaje sea lo más simple y claro para todas las pacientes y que podamos leer si es que realmente están entendiendo lo que queremos transmitirle. Bien. ¿Usa dosograma según recuento de folículos antrales y hormona antimoleriana para estimular o lo hace según cada paciente? No, lo que usamos somos, bueno, 8 médicos en el grupo. eh, Tenemos el diseño en el que cada uno de nosotros está de guardia viernes, sábado y domingo para todo el grupo. Y una vez por semana, cada 2 semanas estamos de guardia haciendo todas las estimulaciones y transferencias, lo que significa que estamos haciendo todo el monitoreo de todas las pacientes del grupo nuestro. Entonces, eso nos permite constantemente estar viendo cuáles son los protocolos estándares, cuáles son los que están en un lugar donde no hay mucha duda en cuál es el protocolo adecuado de estimulación para esa paciente. Y después nos reunimos todos los lunes en forma virtual para hablar de casos específicos y ver qué es lo que hacemos con otros pacientes. En definitiva, la respuesta sería de que miramos en la experiencia nuestra cómo miden los folículos nuestras ecografistas, cuáles son los dosajes que vemos nosotros del estradiol en los ciclos, porque a veces están cambiando, cuál es la respuesta que estamos viendo. Nos guiamos siempre en lo posible de usar protocolos descendientes y no ascendientes. En nuestras manos funcionan mejor cuando empezamos con una estimulación casi máxima para cada paciente y luego quizás disminuir la dosis de gonadotrofina si es necesario. Y gracias al uso de los antagonistas ahora para descargar con Lupron, el temor de hiperestimulación no es tan riesgoso como antes. Entonces no usamos fórmulas específicas de niveles hormonales y a foliculogénesis, sino en la edad de la paciente, y que si creemos que van a ser respondedoras pobres, normales o hiperrespondedoras, y en ese caso determinamos protocolos. Si tenemos alguna duda, lo presentamos el lunes siguiente y lo hablamos entre todos los médicos y después vemos qué pasa. Frente a una discordancia entre el dosaje de hormona antimoleriana y el conteo de folículos antrales, bien hecho, lógicamente. En el caso de menor antimoleriana que folículos antrales, ¿a quién le cree más? A la normal. Siempre nos guiamos por el que está normal, teniendo en cuenta que el riesgo que estamos corriendo es una cancelación de la estimulación o un número insuficiente de ovocitos o embriones creados y tener que repetir el tratamiento con un aumento del costo económico y emocional para la pareja. Lo que el público dice o sostiene es que muchas veces la respuesta ovárica parecería más correlacionarse con el conteo de folículos antrales que con la hormona antimoleriana. No sé si está de acuerdo. Sí, bueno, no, lo que cada uno de nosotros haga no es absoluto y gente razonable tiene que estar aceptando que no vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces no están equivocados obviamente en lo que dicen y es lo que funciona para cada uno de nosotros en la intimidad de la consulta y de los grupos. En el caso nuestro, cuando tenemos
una paciente que tiene uno de los marcadores del protocolo de estimulación normal y la otra normal, y tendemos a aumentar un poco más el uso de gonadotrofinas, independientemente de cuál sea. Ahora, si vamos a creer una u otra, y el riesgo va a ser de que quizá cuando la paciente esté en el sexto día vamos a bajar un poco la estimulación, o vamos a empezar con una estimulación inferior y luego el sexto día vamos a tener que aumentar la captura de ovocitos. Bueno, quizás sea un poco tarde ya para entonces, por lo cual en nuestras manos preferimos, ante la duda, si vamos a usar un protocolo medio y tenemos que agregar una ampolla más o una menos, salvo que la paciente haya tenido un ciclo previo, hoy estamos hablando de lo convencional, en donde con un protocolo básico se capturaron más ovocitos que los previstos, bueno, ahí cualquiera puede asumir de que hay que ajustar la dosis. Pero mirando estos dos marcadores que son muy útiles para utilizar, lo que a cada uno le dé los mejores resultados me parece que es la manera de hacerlo, y en el caso nuestro le damos un poco más de importancia al que es inferior. Ahora, ante la duda lo volvemos a medir. Si una paciente obviamente tiene una hormona antimileriana muy baja para lo que consideramos que puede ser de acuerdo al conteo de folículos antrales, y sobre todo estuvo en anticonceptivos hormonales, bueno, quizás lo repitamos, pero por otro lado, si a esa paciente la vamos a hacer perder 2 o 3 meses para volver a repetir la hormona antimileriana, y después nos damos cuenta de que sí está muy bajo, y ahora el conteo de folículos antrales 3 meses después también está bajo, bueno, en realidad no sé si estuvimos ayudándola o estuvimos perdiendo el tiempo. Entonces, cada uno usará los criterios con los que consigue los mejores resultados. Bien, en caso de los descensos bruscos de hormona antimileriana, por ejemplo, una paciente que en un año le baja de 8 a 1.5, ¿qué valor le da eso? ¿Hay alguna predicción al respecto? Bueno, una antimileriana de 8, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que quizás corresponda a una paciente con algún tipo de ovario poliquístico, en donde también va a tener un conteo de folículos antrales bastante alto. Y en general estas pacientes se pueden comportar de esta manera, en donde los valores han cambiado en cuanto a la antimileriana, porque tiene que ver con qué tan funcional son las células de la granulosa. Ahí el conteo de folículos centrales quizá tenga más valor en cuanto a qué protocolo utilizar. Por otro lado, el conteo de folículos centrales, incluso en pacientes con ovario poliquístico que tienen baja respuesta ovárica, puede también confundirnos y hacernos creer que el protocolo que estamos utilizando para hiperrespondedoras sea insuficiente. Es decir, que siempre tenemos que, ante la duda, volver a repetir los estudios, quizás al mes siguiente, pero no hacerlas perder mucho tiempo. Pero el caso que tú acabas de presentar quizás sea típico en este tipo de pacientes con ovario poliquístico, así que los deberíamos separar de lo convencional. En caso de una mujer menor a 35 años, con baja reserva ovárica que desea criopreservar ovocitos, ¿le indica banking en varios ciclos? ¿Cuántos recomienda? Bueno, primero hay que ver qué es lo que la paciente puede pagar en cuanto al costo, porque desgraciadamente en Estados Unidos y de acuerdo al estado en el que uno se encuentra, eh, no todos los seguros de salud o las obras sociales cubren todo esto. Entonces, dejando de lado el aspecto económico de las pacientes, siempre les decimos, vamos a intentar un protocolo de estimulación, ver cómo resulta y de acuerdo a eso mirar qué es lo que hacemos. El estudio que mostré de la cantidad de ovocitos con la que quizás se sientan satisfechas estas pacientes, eh, ayuda bastante cuando comenzamos también a analizar, ok, cuántos eh, hijos o hijas creen que quisieran tener el día de mañana, si son 3 o 2 o 1, y a su vez, cuántos ovocitos necesitaríamos para cada embrión y que ese embrión se implante y nos dé un nacido vivo. Y a su vez, cuántos ovocitos creemos que a esa edad nos puedan dar embriones euploideos para luego transferirlos y tener más de un 60-70% quizás de tasa de embarazo y de nacidos vivos un poco inferior a ese número. O sea que la pregunta es bastante amplia, pero la respuesta es más amplia aún, porque va a depender de cada paciente, va a depender de cada ciclo. Ahora, esto obviamente te lo puedo decir a ti y a toda la audiencia. Hablando con la paciente tiene que ser más fácil de entender.
Entonces yo a esta paciente que no tuviera restricciones económicas o emocionales o de ningún tipo y estuviera buscando en forma proactiva de hacer lo mejor que pueda, le diría, ¿por qué no hacemos un primer ciclo? Vemos cuántos ovocitos tenemos. Y de acuerdo a eso vemos si vamos a hacer un segundo o un tercer ciclo. Si la paciente me dice, ¿cuál es el número máximo de ovocitos que tú crees que debiéramos tener? Quizás le diga 30. Más de 30 quizás no sea necesario, los cuales no todos van a ser normales. ¿Cuál sería el número con el que debiera sentirme satisfecha en base a los estudios que existen? Como quizás le diga 20. ¿Y cuál sería el número mínimo por el cual me diría que quizás tenga que hacer otro ciclo? Asumiendo que todo está normal en ella, quizás sería 10. O sea que ese esquema que les mostré en el grupo de 35 a 37, eh, quizás responda a la pregunta de una manera mucho más directa que lo que traté de hacer con toda esta lata. ¿Cuál es su experiencia con la estimulación dual, en el DuoStim? ¿Ah? Me estás haciendo sentir como si me estuvieran tomando un examen de los boards hoy, pero bueno, está interesante. Muy, muy, muy intenso. La diferencia es que cuando te examinan para la subespecialización te dicen escuchar la pregunta y responder la pregunta, no agregues más nada. Pero en este caso tiene que ser todo lo opuesto, así que encantado de darles mi opinión. Lo están aprovechando. Nosotros particularmente no usamos mucho la estimulación dual, salvo en pacientes con cáncer. ¿Por qué no la usamos? Porque cada estilo de práctica refleja el modo en el que practicamos cada uno. Obviamente, si la estimulación dual en cáncer se hace exclusivamente porque las pacientes no tienen mucho tiempo, y por eso sí tendría mucho sentido hacerla, y estamos de acuerdo todos. En pacientes que tienen disminución de la reserva ovárica, lo que habría que hacer es hacer una estimulación dual, luego ver la cantidad de ovocitos que hemos obtenido, porque en realidad del mismo ciclo conseguir más ovocitos en dos etapas, eh, estadísticamente se ha demostrado que es lo mismo que hacerlo en más ciclos. Eh, Ahora, para algunas pacientes es demasiado. Para algunas pacientes hay que también contemplar el aspecto físico, emocional, de trabajo, social. Hay tantos otros aspectos que simplemente calcular cuántos ovocitos podemos capturar en un ciclo, o dos ciclos, o tres ciclos, o en el mismo ciclo haciéndolo dual. Entonces, la respuesta sería, nosotros no tenemos demasiada experiencia como para hacerlo en muchas pacientes, sobre todo si es por reserva ovárica, por razones personales o sociales. Eh, pero sí es recomendable por lo menos intentarlo y ver si en esta paciente, con dos ciclos de estimulación, podemos llegar a conseguir más ovocitos que haciendo tres ciclos diferentes o cuatro, definitivamente estoy de acuerdo. Si el primer ciclo dual no me está arrojando buenas respuestas, y emocional o económicamente la paciente necesita un break, entonces de ahí en adelante yo seguiría con ciclos únicos. Pero es como todo, si no individualizamos y todo es simplemente un reflejo y todo el mundo lo medimos con la misma vara, entonces, viste, agarremos que todo esté automatizado y que las computadoras tomen las decisiones y nosotros nos vamos a la playa. Bien. En baja respondedora, ¿qué lugar le da al ciclo natural? Bueno, los ciclos naturales en realidad, en la mayoría de los casos no tienen nada natural, son ciclos de estimulaciones mínimas, si es que entiendo la pregunta, ya sea con clomifeno solo, con letrozol solo, o una combinación de clomifeno con gonadotrofina. Nosotros usamos, porque también para unificar los criterios y los resultados y poder tener datos más robustos en cuanto a qué es lo que conviene hacer en nuestras manos en el grupo de 8 y a veces 9 médicos de acuerdo a la época en la que estamos. Usamos clomifeno, 100 miligramos todos los días, y luego comenzamos a agregar gonadotrofina, 150 unidades, día de por medio, después del día 6. Y prácticamente queríamos tener un criterio de estimulación que sea consistente en todos nosotros, para que cuando hagamos los monitoreos sepamos exactamente qué hacer y para cuando analicemos los datos veamos si tiene sentido o no. Entonces ese protocolo, después de haber intentado varios, resulta siendo menos costoso, igual de efectivo que todos los demás, en cuanto a un aspecto, y ese aspecto es perdón, la captura de ovocitos. Porque en pacientes que son respondedoras pobres, que estamos haciendo cualquier tipo de estimulación ovárica, con cualquier tipo de captura de ovocitos, incluyendo este embryo banking con estimulación mínima o ciclos naturales, la tasa de embarazo, desgraciadamente en pacientes que son respondedoras pobres,
con disminución de la reserva ovárica sigue siendo la misma. Es decir, que es un protocolo que utilizamos para pacientes que, si estuvieran dispuestas a hacer tratamientos con ovocitos de donantes, no las haríamos perder tiempo ni gastar dinero en hacer este tipo de protocolos. En pacientes que no están listas, porque ya le hemos hablado en bastantes oportunidades de las otras alternativas al uso de ovocitos propios, que es la adopción de un bebé que viene de terceros, espermas, huevos o útero, o como se lo presentamos, la adopción de ovocitos, en donde comparado con la adopción de un bebé, no con los ovocitos propios, debe ser considerada como una alternativa, porque la adopción del bebé, que es muy, muy importante, y también la promovemos bastante, a diferencia de la adopción de ovocitos, les permite usar su propio útero y el esperma de su pareja. Entonces, la comparación se hace de ese lado, no del lado de ovocitos propios. Si la paciente insiste que quiere seguir utilizando ovocitos propios y si no funciona, van a estar felices de saber que hicieron todo lo posible. Entonces tenemos que decidir, tiene que entender que la tasa de embarazo va a seguir siendo baja y los protocolos que vamos a utilizar para capturar ovocitos, formar embriones, buscar los embriones euploideos para luego transferir uno, pueden ser estos ciclos de estimulación mínima, que nosotros preferimos llamarlos así y no de ciclos naturales, que de naturales realmente no tienen nada, porque el solo hecho que estamos capturando ovocitos lo hace no natural. Bueno, doctor, desde ya muchas gracias. Nos hemos abusado de su generosidad. Sabemos que muchas veces las conferencias no aceptan preguntas. Usted nos ha permitido aprovecharlo. Así que desde ya muchas gracias y debemos entregar el auditorio en horario. Bueno, muchas gracias a ustedes y salud desde Florida. Hasta luego. Adiós.